Estamos en Villahermosa, Tabasco, al sureste de México, y para quien no lo ubica más allá de la salsa, Tabasco es un lugar donde el agua, el verde y el calor le dan forma a casi todo, al paisaje, a la comida y a su manera de celebrar. No es el México de playas turquesas ni de grandes resorts, es otro tipo de viaje, uno donde puedes conocer una ciudad rodeada de ríos y lagunas, animales, zonas arqueológicas y tradiciones muy arraigadas. Tabasco es uno de esos destinos que quizás no siempre aparecen primero en la lista, pero que tienen algo muy interesante para quien quiere conocer un México menos obvio. Y nosotros estamos aquí para disfrutar uno de sus más esperados eventos. Estamos en plena temporada de feria. Porque la Feria Tabasco no es solo un evento, es una temporada entera en la que el estado se transforma. Hay fiesta, hay tradición, hay orgullo por los municipios, hay música, hay comida, hay comercio, hay ganadería y sobre todo hay un ambiente de algarabía que se siente por todos lados. La gente se vuelca en las calles, se emociona con los desfiles, se pierde entre juegos mecánicos, recorre las naves comerciales, se asoma a la parte ganadera y por 2 semanas todo gira alrededor de esta fiesta. Es una de esas celebraciones donde experimentamos muchas formas de vivir Tabasco al mismo tiempo y en este viaje quiero llevarlos por esa hermosa tradición a lo largo de varias de sus festividades para ir entendiendo poco a poco todo lo que la hace tan especial. Y además vamos a tener el gusto de platicar con una persona que en su juventud fue embajadora del municipio donde yo nací, Cárdenas. Ven, 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 ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un evento. Tabasco, ven, 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 ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un evento. La Feria Tabasco es una celebración que se realiza cada año en Villahermosa y que reúne muchas dimensiones del estado al mismo tiempo. La cultural, la artística, la comercial, la turística, la agrícola, la ganadera. Con el tiempo se ha consolidado como una de las ferias más importantes de México, junto con la Feria Nacional de San Marcos y la Feria Estatal de León. Desde 1953 se realiza en conjunto con la elección de la Flor Tabasco, entre los meses de abril y mayo de cada año, en la cual las representantes de cada uno de los 17 municipios del estado compiten por el título. El antecedente más antiguo que se tiene de las ferias de Tabasco se remonta a la época colonial. Entre 1786 y 1793 se organizaba a finales de cada año una feria regional en San Juan de Villahermosa. A ella llegaban artículos locales, nacionales e internacionales por distintos caminos comerciales. Por tierra, desde la ruta que comunicaba Villahermosa con la Chontalpa, llegaban productos nacionales como barro, cerámica y distintos elementos comestibles. Por el agua, el río Grijalva es la principal vía de comunicación y comercio durante siglos, desempeñando un papel fundamental como ruta de transporte. Pues aunque la feria sufrió cambios desde 1880, no fue hasta la década de 1950, antes de la construcción de las principales carreteras, que este río fue uno de los principales escenarios del desfile de barcos alegóricos. Igual, y aquí vamos un poquito rápido, porque antes de llevarlos a conocer las celebraciones y todo lo que rodea esta hermosa tradición tabasqueña, hay una pregunta que seguramente toca responder. Primero, ¿qué es la Flor Tabasco? Quiero que conozcan a mi abuelita, que durante su juventud fue
fue embajadora del municipio de Cárdenas, donde yo nací. Acompáñenme a entrevistarla y conocer un poco de la tradición, pero en su época. Buenas tardes amigos, nos encontramos en Cárdenas, Tabasco, específicamente en la casa de mi abuelita Carmencita Pérez Cruz, que nosotros conocemos como Tita, porque vamos a platicar con ella y a hablar sobre la tradición de la flor tabasco. Qué mejor que con una persona que vivió esta experiencia. ¿Cómo estás, Tita? Hola, ¿qué tal, hijo? Bien, hijito, gracias. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias, Tita, por esta entrevista. Como curiosidad, esta no solamente es una entrevista, sino es el primer registro audiovisual en realidad virtual que voy a tener de ti. Entonces, al final no solamente es un video, es como una cápsula del tiempo. Qué bonito, hijito, qué bonito. Vamos a empezar ahora sí con la entrevista. Me gustaría primero preguntarte, cuando tú fuiste embajadora, ¿cómo era? ¿Cómo te elegían? Ya cuando llegaban el tiempo de elegir a la embajadora, había mucha curiosidad entre las muchachas que podíamos ser embajadoras pues, en este tiempo. Y ya por fin las autoridades decidían desde allá de sus oficinas a quién iban a elegir y ya llegaban a visitar a la familia, que fue lo que pasó en ese año, en el 1964. Llegaron a mi casa, le hicieron llegar un oficio a mi papá de que iban a ir a visitarnos y sí llegaron y platicaron, pues se les invitaron cosas y fue como una cena informal que hubo, ¿no? Y sí, mis papás accedieron con mucho gusto, por supuesto. En esa época, ¿cómo se sentía ser embajadora? ¿Qué responsabilidades tenían? El sentirse que me habían designado embajadora, pues fue una mezcla de emociones, de alegría, de nerviosismo, de todo un poco, ¿no? Nos dieron una pequeña preparación para pasarela y eso. También de lo que hicimos en ese año, no sé si se siguió haciendo, era que nos entrevistaban en la radio, sí, de a 2, de a 3, de a 1, en la radio. ¿Y la feria cómo era? ¿Y dónde era más que nada? Porque ahorita ya es en otro lugar. Sí, la feria en estos años se realizaba en el Parque Tabasco, el actual Parque Tomás Garrido Canaval, que era como ahora la feria ganadera, industrial, agrícola, artística, etc. Para entender un poco mejor la feria que Tita vivió, también había que venir a uno de los lugares donde todo esto toma forma. Este espacio que conocemos como Parque Tomás Garrido Canaval está ligado a una parte importante de la historia de la feria, porque este fue el antiguo Parque Tabasco, uno de los sitios donde se vivía esta hermosa celebración. Y justo aquí mismo, junto a la Laguna de las Ilusiones, es más fácil imaginar esa otra etapa de la feria, cuando este espacio no solo era parte del paisaje de Villahermosa, sino también escenario de una de sus tradiciones más importantes. Y cada municipio, en ese tiempo ya estaban los stands de cada municipio y lo que los caracterizaba era que, por ejemplo, aquí en Cárdenas la agricultura era la caña de azúcar. Entonces el stand tenía alguna forma de una caña. El de Huimanguillo era la cosecha de piña, el de Huimanguillo tenía como una piña, el de Paraíso pues un cangrejo. Así cada uno tenía una característica de su lugar. Los dos eventos que habían era la cena de embajadoras y la elección de la flor más bella. Las embajadoras andábamos así en diferentes stands, en grupos. Se preparaban comidas, bebidas, dulces para recibir a las embajadoras. Cuando nos tocó a Huimanguillo y Cárdenas, la de Huimanguillo estaba en su stand y yo estaba en el mío. Y ahí recibimos al gobernador y a personajes políticos pues, y gentes que llegaban de cada municipio. Era una fiesta ese día, pues era el día que le tocaba y todo el día había música. Cuando a ti te tocó ser embajadora, ¿qué fue lo más bonito de esa experiencia? La añoranza de ese momento, ¿cuál fue la experiencia más bonita que tuviste? A mí me gustó muchísimo la cena porque fue un evento no demasiado grande. La cena se hacía con los familiares de la embajadora y con el Club Bugambilia, con las autoridades también, y muy elegante la cena. Eso me quedó ese recuerdo, ese buen sabor de boca del ambiente que había, una orquesta preciosa, el baile bien bonito. La cena fue lo que más me gustó. Si mal no recuerdo, ahí fue donde nos impusieron la banda, que no tiene nada que ver con la actual, que es la que traigo ahorita. La que traigo ahorita orgullosamente, como en los 90 creo que la empezaron a usar ya así bordada. Viendo la feria actual, ¿qué diferencias encuentras en comparación con la que tú viviste?
Uy, del cielo a la tierra, porque la feria siempre ha sido muy bonita y nos ha dejado muy bonitos recuerdos, pero ahora las embajadoras están más preparadas. Tenemos una asociación de ex embajadoras que llamamos el Tratado de las Flores, donde hemos aconsejado mucho para las nuevas generaciones, de embajadoras. Entonces ya se nota ese cambio. De toda esta experiencia que viviste de ser embajadora de Cárdenas, ¿qué es lo que quieres que la gente se quede, que recuerde? A las embajadoras, que es el motivo central, ¿no? Aunque todo lo demás también, pero pues que nos recuerden con cariño, sin críticas, poniéndose en nuestros zapatos, que tratamos de dar todo lo mejor que podemos y pues recordar tantas cosas bonitas que hay aquí con la feria, que es una feria tan diferente a las que hay a nivel nacional. Mucha alegría, mucha fiesta, eso sería. Muchísimas gracias por concedernos la entrevista, el tiempo y el espacio en tu casa para poder contarnos sobre la experiencia que tú tuviste, que la gente pueda entender, conocer mejor esta cultura de la flor tabasco. Lo hice con mucho gusto, hijito, ya sabes, y cuantas veces quieras que te platique o cualquier otra cosa, ya sabes que te quiero mucho, los quiero mucho y con gusto. Entonces, ahora que ya conocemos mejor qué es la flor tabasco, sí podemos continuar con el recorrido. Y ese recorrido nos lleva a la que, según mi opinión, es la tradición más creativa y divertida, que sucede antes de que arranque oficialmente la máxima fiesta del estado en la preferia. Tenemos la melusa de coco.